Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de diciembre de 2025 y esto es La Contracrónica. Las negociaciones para la paz en Ucrania han abierto una brecha entre Estados Unidos y Europa. Mientras el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, viaja por sexta vez este año a Moscú para presentar a Putin una versión modificada del plan de paz, el secretario de Estado, Marco Rubio, se saltará la reunión bianual de la OTAN, algo que, por cierto, no ocurría desde 1999, enviando en su lugar a un suplente. El mensaje es claro. En Washington priorizan el entendimiento directo con Rusia por encima de la coordinación con sus aliados europeos. El borrador de 28 puntos que vimos la semana pasada aquí en la Contracrónica, redactado en Miami por Witkoff y Jared Kushner, y con fuerte influencia rusa, la que se encargó de imprimir el confidente del Kremlin, Kirill Dmitriev, fue recibido en Europa como un jarro de agua fría. Trataba a Rusia como vencedora y a Ucrania como derrotada. Exigía la cesión de territorios del Donbass aún no conquistados, una drástica reducción del ejército ucraniano y la renuncia en la práctica a las sólidas garantías de seguridad occidentales que reclama Ucrania. Además, posicionaba a Estados Unidos como mediador entre Rusia y la OTAN, indicando que Estados Unidos ya no se ve como miembro pleno de la alianza. Para las cancillerías europeas el plan es algo así como un tratado de Versalles invertido: castiga a la víctima y premia al agresor, legitimando de paso gran parte de las exigencias que Putin utilizó para justificar la invasión. Mandatarios como el polaco Donald Tusk lo han calificado de inaceptable, y Johann Wadephul, el ministro de Exteriores alemán, ya ha advertido que recompensar a Putin solo traerá nuevas agresiones rusas. Pero lo más grave para los gobiernos europeos es que se están enterando de todo esto por la prensa, ya que Trump no lo ha consultado previamente ni está empleando con los canales habituales, como la OTAN, por ejemplo. Aunque el borrador original ha quedado paralizado tras las protestas europeas, persiste la idea de que Trump busca un acuerdo rápido que le permita proclamar la paz lo antes posible, aunque sea una paz fría y frágil que solo dure 3 o 4 años. En Europa, en cambio, temen que cualquier pacto que no castigue claramente a Rusia animará a Putin a repetir la jugada, pero esta vez en países de la OTAN, aprovechando las minorías rusas en lugares como las repúblicas bálticas. Esto pondría a prueba el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, el de defensa mutua. El temor europeo va más allá. Si Estados Unidos abandona Ucrania tras décadas de compromiso transatlántico, la credibilidad estadounidense quedará dañada de forma irreversible. Y el daño no se limitaría a Europa. En Asia, China observa con atención. Si Estados Unidos sacrifica a sus aliados europeos por un acuerdo comercial con Rusia, ¿por qué no habrían de hacer lo mismo con Taiwán, a cambio de otro acuerdo comercial de mucha mayor envergadura? El propio Trump ya ha pedido al gobierno japonés que baje el tono sobre Taiwán para no molestar a los chinos. En definitiva, el plan de paz ucraniano ha puesto en evidencia dos visiones irreconciliables. Una Europa que ve a Rusia como una amenaza cercana, que hay que contener a medio y largo plazo, y el Estados Unidos de Trump, que se concentra en resultados rápidos. El riesgo no es solo que Ucrania pierda, sino que se fracture la OTAN, y con ella uno de los pilares que ha sostenido la hegemonía estadounidense desde 1945. Muchos en Bruselas y en otras capitales europeas temen que estemos ante el principio del fin de esa red de alianzas que tardó décadas en construirse y que puede destruirse en apenas unos meses. Las negociaciones sobre la guerra de Ucrania han vuelto a distanciar a Estados Unidos y a Europa. Bueno, esto ya se ha convertido en un clásico desde principios de año. Esta semana tenemos dos escenarios bien diferentes, pero que conducen exactamente a lo mismo. Por un lado tenemos al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, de quien ya hemos hablado aquí en más de una ocasión, que estará en Moscú para lo que en principio debería ser la última ronda de conversaciones con el Kremlin sobre un posible acuerdo de paz para la guerra de Ucrania. Witkoff, que por cierto todavía no ha visitado Ucrania y no estaría mal que lo hiciese, realizará con este su sexto viaje a Moscú este mismo año. Es decir, ha ido 6 veces a Moscú este año. Entre tanto, este es el primer escenario. Luego tenemos otro
que es el que lo va a protagonizar el secretario de Estado, Marco Rubio, que se va a saltar la reunión bianual de los ministros de Exteriores de la OTAN y en su lugar va a enviar a un suplente. Podríamos pensar, bueno, esto sucederá muy a menudo porque el secretario de Estado de Estados Unidos es una persona muy ocupada y no puede estar en reuniones de la OTAN y le demandan en todas partes del mundo. Pues sí, eso es cierto, le demandan en todas partes del mundo, pero una de las reuniones principales que tiene es la de la OTAN, porque puede ver de una tacada a un montón de ministros de Exteriores, pues tantos como 29, que son los que se reúnen en este tipo de cumbres, ¿no? Sus pares, vamos, sus homólogos de los 29 principales socios que tiene Estados Unidos, tanto en Canadá como 28 más están en este lado del Atlántico. Así que no es para nada normal que el secretario de Estado se salte esta reunión. La última vez que no asistió el secretario de Estado a esta reunión fue en 1999, es decir, hace más de 25 años, cuando el entonces gobierno de Bill Clinton estaba centrado en conseguir un acuerdo entre israelíes y palestinos, un acuerdo que, como bien sabemos, no salió. Las conversaciones se interrumpieron un año más tarde, en el año 2000, y en fin, seguimos con este tema como seguimos. Las circunstancias en el 99, eso sí, eran muy distintas a las actuales. En 1999 reinaba la más absoluta paz en el continente europeo y nada hacía temer que esa situación fuese a cambiar. Así que no viniese el secretario de Estado porque tenía que ir corriendo hacia Oriente Medio, pues tampoco le preocupó a nadie. La ausencia de Marco Rubio en esta reunión de la OTAN se notará bastante. Más si cabe en estos momentos en los que se está negociando sobre el final de la guerra en Ucrania. Quizá ha decidido no ir para que no le pidan cuentas. Al suplente pues pocas cuentas le pueden pedir. Lo más que puede decir el suplente es se lo transmitiré al secretario Rubio y poco más. Esto ha llevado a muchos mandatarios europeos a preguntarse si las prioridades del gobierno estadounidense siguen alineadas con las prioridades de sus socios europeos, es decir, de ellos mismos. La filtración de este plan de paz que veíamos para Ucrania, que veíamos la semana pasada aquí en la Contracrónica, y a eso hay que sumar unas transcripciones que han dado mucho que hablar en los últimos días, de una llamada entre Witkoff y un alto asesor de política exterior del Kremlin, han dejado a muchos con una impresión razonable, de que el gobierno de Trump está más interesado, mucho más interesado, de hecho, en mejorar las relaciones y la cooperación económica con Rusia que en defender la Alianza Atlántica y a sus propios socios. De este plan de paz no vamos a repetirlo, ya hablamos con detalle la semana pasada, hace algo más de una semana. Recordemos de cualquier modo que era un plan de 28 puntos, algunos de los cuales, no repasamos los 28 en su integridad, pero los principales los pudimos ver aquí, y algunos cayeron, tal y como era previsible, por lo demás, cayeron como bombas en las cancillerías europeas. Dos de ellos han sido especialmente problemáticos. El primero, que el plan, y eso es lo que exudaba el plan desde el primer vistazo, es que trataba a Rusia como una vencedora clara. Proclamaba la victoria a los puntos, cierto es, pero no por KO, pero sí la victoria a los puntos de Rusia, y a Ucrania como una perdedora con méritos, pero perdedora a fin de cuentas. Y no, en el campo de batalla todavía no hay ni vencedores ni perdedores, por eso sigue luchando, caray. El hecho mismo de que ya partas de que hay una potencia que ha ganado y otra ha perdido, sin que hayan siquiera terminado los combates, no estamos hablando de se tiene que cerrar un plan de paz con un alto el fuego y una de las partes está mucho más debilitada o no tiene ningún interés en que este alto el fuego se rompa. Esta idea de que se trataba a Ucrania como perdedora se sustanciaba en varios de los puntos. Uno de ellos, por ejemplo, ya lo comentamos, es que obligaba a Ucrania, a los ucranianos, a renunciar a un territorio estratégico en el Donbass que aún no ha perdido. Es decir, los rusos todavía no han sido capaces de conquistar. Le obligaba a más cosas. Le obligaba también a reducir de forma notable el tamaño de sus fuerzas armadas. Y lo que es peor aún, les obligaba a dejar a esas fuerzas armadas sin una garantía occidental de protección, es decir, por parte de Estados Unidos y de los aliados europeos, que
Es una garantía que sería muy útil en el caso de que Rusia se rearme y vuelva a invadir el país dentro de 3, 4 o 5 años. Ese era el primer punto conflictivo. Luego había otro, que el que otorgaba a Estados Unidos, este era conflictivo y a la vez desconcertante, porque otorgaba a Estados Unidos el papel de mediador entre Rusia y la OTAN. Sí, entre Rusia y la OTAN, no entre Rusia y Ucrania. Y esto es ya de por sí llamativo. Caray, Estados Unidos forma parte de la OTAN, es el fundador de la OTAN, caray. No es un agente externo que pueda erigirse como mediador. En muchas capitales europeas esto sentó fatal, a cuerno quemado, como un jarro de agua fría, ya que entendieron que era la manera que había escogido Donald Trump para decirles que Estados Unidos ha dejado de verse a sí mismo como miembro de la Alianza Atlántica. El acuerdo, de cualquier manera, o el borrador de este acuerdo, claramente favorable a Rusia, como pudimos ver, es algo así, y lo están viendo en Europa en muchos sitios. Lo leí el otro día y me hizo mucha gracia, porque es que es tal cual, algo así como un tratado de Versalles, pero un tratado de Versalles a la inversa. Es un tratado que castiga a la víctima y recompensa al agresor. El tratado de Versalles, podemos pensar, claro, a 100 años vista, que fue durísimo, que fue un dictado en toda regla. Bueno, esto es un dictado también, pero al menos castigaba al agresor, al que había empezado la guerra, que era el Imperio Alemán. En este caso, no castiga al que ha empezado la guerra, al imperio de Putin, a la Rusia de Putin, sino que castiga a los ucranianos. Refleja, de hecho, de forma muy visible, muy evidente, las posiciones de cierta facción dentro del gobierno estadounidense y del movimiento que rodea al presidente Trump. Es completamente normal y no podemos culparles que muchos en Europa lo percibiesen, viesen esto con estupor. Es el escenario con el que Putin ha soñado, podríamos pensar, los últimos 3 años, los años de la guerra, pero no, yo me iría más lejos. Es el escenario con el que Putin ha soñado durante los últimos 20 años, que es meter una cuña entre Estados Unidos y sus aliados europeos y separarlos, romper en definitiva, o por lo menos dejar muy perjudicada la Alianza Atlántica. ¿Por qué razón Trump ignora de esta manera a, podemos decir, a la Unión Europea, ¿no? Porque también están incluidos países que no forman parte de la Unión Europea, como Noruega o como el Reino Unido? ¿Por qué ignora a Europa en su conjunto? Pues seguramente porque la considera débil e irrelevante. Este plan de 28 puntos es, insisto, simplemente un borrador. Los términos de un posible acuerdo de paz aún se están negociando. Parece que la cosa está muy avanzada, pero mientras grabo este programa todavía no se sabe nada. Y los europeos al menos han conseguido que el plan, tal y como vio la luz, quede paralizado, en espera de algunas modificaciones que consideran irrenunciables y nuevas negociaciones. Bueno, esta semana se presenta Witkoff ante Vladimir Putin en Moscú y se presenta con los términos modificados del plan de paz. No hay garantía, eso sí, de que Putin acepte esas modificaciones, porque es que ni siquiera aceptó totalmente el plan que el propio Kremlin había negociado con Witkoff, lo cual no dejaba de ser llamativo. El plan era una hechura prácticamente suya, y aun con todas dijo que podía valer de punto de partida, pero que ni mucho menos lo aceptaba. Respecto a Zelensky está muy tocado, no ya por la guerra en sí, que por supuesto, sino también por este escándalo que ha tenido con su mano derecha, un escándalo de corrupción, y ha tenido que prescindir de él. Así que Zelensky, al parecer, ha aceptado ese plan. Zelensky está por la labor de no poner inconvenientes. Sabe que es mucho peor enfadar a Putin que cualquier otra cosa, y además ha descubierto que la mejor manera de tener contento a Trump es ir diciéndole que sí, porque si le dicen que no, pues es mucho peor, como le sucedió en el mes de febrero con aquel espectáculo que vimos en el despacho Oval. El escepticismo en Europa ha ido a más conforme conocíamos más información de cómo se concibió ese plan. Os comentaba la semana pasada que esto había nacido en un viaje que había hecho un asesor de inteligencia ruso a Miami y que lo habían, pues poco menos que con un ordenador portátil. Estaba Witkoff, estaba Kushner y empezaron a escribir puntos. Pero es que hemos conocido más cosas. Hemos sabido de una llamada filtrada en la que Witkoff comentaba a Yuri Ushakov, que es un asesor de política exterior del Kremlin,
lo que Putin tenía que decirle a Trump para convencerle. La transcripción de esta llamada la publicó Bloomberg la semana pasada y, por supuesto, eso desató una tormenta política tremenda porque se veía claramente que había sido todo un apaño. La Casa Blanca no ha cuestionado la veracidad de lo publicado por Bloomberg, y no solo eso, también ha defendido a Witkoff y su manera de proceder, tan anormal. Todo lo más que dijeron la semana pasada fue que para la elaboración del plan recogieron aportaciones tanto de los rusos como de los ucranianos con la idea y la buena voluntad de poner fin a la guerra. La realidad es que el plan fue redactado en Miami por muy poca gente, sin contar en ningún momento con los ucranianos. Lo redactaron los dos enviados de Trump, Steve Witkoff y su yerno, Jared Kushner, con aportaciones de Ushakov y del confidente este del Kremlin, del que os hablaba el otro día, Kirill Dmitriev. En Europa creen con buen criterio que las aportaciones fueron esencialmente rusas y que muy pocas provinieron de Ucrania. Para el primer ministro polaco, para Donald Tusk, el borrador del plan de paz es simplemente inaceptable y no hay mucho más. En Berlín, el ministro de Exteriores de Friedrich Merz, que se llama Johann Wadephul, fue directo al meollo de la cuestión. Dijo claramente y sin ambajes que un agresor debe de ser castigado. Y no hay mucho más, no recompensado. Y en este caso le estaban recompensando. Y el plan de 28 puntos es una recompensa en toda regla para Putin, ya que reconoce y da por buenos gran parte de los argumentos que provocaron la invasión y en los que se ha estado sosteniendo Putin y toda la propaganda rusa desde el año 2022. En otras capitales europeas, con ánimo de no provocar a la bestia, han tratado de ser algo más cautos y más diplomáticos, pero aún así han hecho ver su disgusto. El principal ha sido, y esto es algo que yo creo que todas las cancillerías lo han dejado ver, ha sido que tuviesen que enterarse de los detalles de este borrador a través de los medios de comunicación. En ningún momento el gobierno de Estados Unidos se tomó el trabajo de remitir ese borrador primero a sus socios europeos que están apoyando a Ucrania, que están de una manera u otra metidos en esto. Europa, los países europeos han ayudado a Ucrania más que Estados Unidos, esa es la realidad, en cantidad total, esto lo veíamos hace meses, es decir, en dólares y centavos o en euros y céntimos han ayudado más a Ucrania que Estados Unidos. Luego algo tendrán que decir al respecto. Pues no le remitió el borrador. O, si no quiere ir uno a uno, que son muchos, pues utilizar la OTAN como canal para transmitirlo. Esto es lo que ha salido de la Casa Blanca y que desde la OTAN pues llegue a todos los socios. Es evidente aquí que la OTAN pues no está funcionando correctamente en este aspecto. No está funcionando correctamente en otros también, pero en este no ha funcionado como debería. Y si no ha funcionado no es porque algo falle en los canales internos de la OTAN, es porque Estados Unidos no ha querido activarlos. Emmanuel Macron se reunió este lunes con Volodymyr Zelensky y luego habló con Trump, insistiendo que las garantías de seguridad para Ucrania eran fundamentales, que sin esas garantías pues Zelensky no podía estampar su firma en nada. Pero no parece que esto haya hecho la más mínima mella en el ánimo de Trump, ya que ha enviado a Witkoff a Moscú a seguir negociando de forma privada y sin consensuar antes ni un solo punto con sus aliados europeos. Tampoco con los ucranianos. Ya digo, Witkoff no ha pisado la ciudad de Kiev. No se ha preocupado lo más mínimo por conocer la versión de los ucranianos. El hecho es que estadounidenses y europeos abordan el proceso de paz en Ucrania desde ángulos muy diferentes. Y esto vendría a explicar la razón de esta distancia que se ha abierto, esta brecha. Europa ve cómo Rusia se rearma a ojos vista, como desde hace muchos años, pues desde que empezó este ciclo. No habría que irse a Crimea el año 2015, habría que irse a Georgia el año 2008, cuando invadió Osetia del Sur y Abjasia, y está preocupada por sus próximos movimientos, que todo indica que van a ser movimientos agresivos, expansivos. Luego están los estadounidenses, que ven esto
mucho más a corto plazo. Quieren cerrar la guerra de Ucrania cuanto antes. Algo parecido a lo que han hecho con Gaza. Que Trump pueda decir que ha acabado con la guerra y apañar algún tipo de paz, que sería una paz evidentemente muy fría, muy frágil, que dure 3 o 4 años, más o menos hasta el final de esta década. Y que coincidiría además con el mandato de Donald Trump, con este segundo mandato. Podría además os lo he comentado ya, con la paz en Gaza y la paz en Ucrania, ya sí que puede casi exigir al Comité Nobel noruego que le entreguen el Nobel de la Paz el año que viene, y si no es el año que viene, al siguiente. Para entonces, pues Trump estará ya de salida, o fuera de la Casa Blanca directamente, ya habrá terminado el mandato, y tendrá que enfrentarse a las consecuencias de esto, pues el que venga después de él, que no sabremos quién será, pero el que venga. La diferencia, como vemos, se explica en buena medida por la proximidad de los europeos al campo de batalla y el temor a ser los siguientes. Esto, quizá desde un lugar tan lejano del este de Europa como es España, Portugal, Irlanda, incluso el Reino Unido, no se ve de la misma manera que se ve en Polonia, o en Estonia, o en Lituania, o en Rumanía, que están literalmente encima. Y que en el pasado pues ya tuvieron que sufrir en carne propia, en un pasado no tan lejano, ¿eh? No estamos hablando de cosas que sucediesen en el siglo XII, sino en el siglo XX. Tuviesen que padecer en carne propia el expansionismo ruso. Así que es normal, especialmente los bálticos, que teman ser los siguientes. Son países, además, muy pequeñitos, carecen de esa profundidad que en buena medida ha salvado a Ucrania. Estonia, Lituania y Letonia son minúsculos. Tienen el tamaño de un oblast de Ucrania, y a veces ni eso, de una provincia, vamos. Los estadounidenses en Europa pues lo ven de otra manera, especialmente lo ven lejos. Y lo que realmente les preocupa a largo plazo es la amenaza de China. Europa, por lo demás, sufre desde hace años injerencias rusas en sus asuntos. En fin, esto no me estoy inventando nada que no esté más que acreditado. La larga mano del Kremlin se deja sentir en las principales capitales europeas desde pues hace más de una década. Estas injerencias se sustancian en fin, ciberataques, desinformación, injerencias en asuntos políticos. Pudimos ver esta larga mano de los rusos en el Brexit hace 10 años ya. Pudimos verlo en España en la historia del procés catalán. Por supuesto, todo apoyo firme a todos los movimientos que vayan contra la Unión Europea o la democracia liberal. En Europa están convencidos de que el objetivo último de Putin es reconstruir una órbita de influencia propia similar a la que tenía la Unión Soviética. Evidentemente esto es en la Europa del Este. Incluye a los estados bálticos que formaban parte de la Unión Soviética. Claro, entre esa idea imperial que tiene y la realidad está la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y su cláusula de defensa mutua. El famoso artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, vamos. Esta cláusula, como es bien sabido, establece que atacar a uno de los miembros significa atacar a todos. Luego, todos correrán en auxilio del atacado. Es una cláusula que la verdad puede llegar a ser muy útil porque ante un agresor externo es una manera de disuadirle que funciona bien. No solo te vas a meter conmigo, te vas a meter con todos mis amigos, que son muchos y que además son ricos y están bien armados. Putin sabe a la perfección que no puede derrotar a la OTAN en una guerra, en un enfrentamiento directo. Bueno, es incapaz de derrotar, ha sido incapaz de derrotar a Ucrania hasta ahora. Lo mal que le ha ido en la guerra de Ucrania yo creo que es ilustrativo. Donde, en fin, después de 3 años y medio, avanza a trancas y barrancas. Y esencialmente sacrificando carne de cañón. Su única esperanza, por lo tanto, es derrotar a la OTAN políticamente, debilitando su cohesión interna, algo que intenta de forma constante. El plan de paz de 28 puntos va en esa dirección. Divide a la OTAN, ya que, bueno, si les obliga a tomar posiciones diferentes,
significa que ahí hay una división, hay una brecha evidente. De hecho, este plan de 28 puntos equivale a amnistiar a Rusia por la invasión. Y en esa amnistía estaría incluida la normalización completa de relaciones e incluso la entrada de Rusia en el G8. Vamos, hacer un borrón y cuenta nueva y que la invasión de Ucrania y las atrocidades múltiples que los rusos han cometido allí se olviden por completo. Esto, de materializarse, en el caso de que se convirtiese en algo real, abriría una fractura de grandes dimensiones dentro de la OTAN. En una palabra, si ese plan sale adelante, Rusia habrá ganado la guerra de Ucrania por partida doble. Por un lado habría ganado en Ucrania y por otro, y esto para él es mucho más importante, habría conseguido dividir a la OTAN. En Bruselas muchos están convencidos de que si no se castiga a Rusia después de todo lo que ha hecho en Ucrania, en cuestión de no demasiado tiempo volverán a reproducirse los problemas en Europa del Este. Esta vez en algún estado miembro de la OTAN. Pocos países hay más. Quitando Moldavia, el resto de la frontera de la OTAN está ahí. Y no va a invadir Bielorrusia porque esa ya la tiene controlada. Así que tendría que ser en un país de la OTAN. El que más les preocupa es Estonia. Estonia es una pequeña república que es ribereña del Golfo de Finlandia y del Mar Báltico, que tiene formó parte de la URSS y tiene una minoría rusa, especialmente en la zona fronteriza. Y aquí habría que hacerse una pregunta. ¿Qué pasaría si, no lo sé, en 2029 o 2030 el ejército ruso cruza la frontera con Estonia? La frontera está muy cerca de San Petersburgo, por cierto, y toma una ciudad o una comarca. Con la excusa de proteger a esa minoría rusa, ya se encargarían de preparar el terreno durante 1 o 2 años antes y de generar la coartada. Eso sería un ataque a uno de los miembros de la OTAN, y todos, en virtud del artículo 5, tendrían que reaccionar. Pero si el gobierno de Estados Unidos decide no intervenir para no provocar una guerra a gran escala por una comarca desconocida en Estonia, el gobierno ruso entendería que puede seguir adelante. Podrían intentar interponerse, países como Alemania o Polonia, pero ninguno de los dos tiene armas nucleares. En Europa solo hay 2 países con armamento atómico, el Reino Unido y Francia, que poseen pequeños arsenales concebidos para la defensa. Aquí habría que hacerse otra pregunta más. ¿Qué pasaría si en ese momento, en el Reino Unido, en Francia o en ambos países, hay gobiernos de derecha identitaria que de un modo u otro simpatizan con el Kremlin? Bueno, en ese caso, Estonia y sus 2 vecinos del sur serían invadidos y convertidos en repúblicas satélites de Rusia. Saldrían naturalmente de la OTAN y seguramente también de la Unión Europea. Eso desataría una crisis de primer orden y otros países del este de Europa seguramente se inclinarían del lado ruso, con gobiernos afines a los intereses de Moscú. Esto tendría una derivada en el otro extremo del mundo, en China. Si Putin consigue meter de forma exitosa esa cuña entre Estados Unidos y sus aliados atlánticos, los primeros en alegrarse serán los rusos, el gobierno ruso, pero después de ellos el gobierno chino. Xi Jinping está tratando de persuadir a Trump para que abandone Taiwán a su suerte, a cambio de un buen acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que es, por cierto, uno de los principales objetivos de Trump. China reclama esa isla como propia y no ha descartado tomarla por la fuerza. Esta obsesión que tiene Trump por cerrar acuerdos rápidos y a corto plazo es muy bien recibida tanto en Moscú como en Pekín, donde piensa en el largo plazo, claro. Si lo de Ucrania sale, el momento será inmejorable para que los chinos ganen terreno donde les interesa. A fin de cuentas, si han abandonado a sus socios europeos, con quienes les unen infinidad de lazos culturales, históricos y económicos, ¿cómo no van a abandonar a los taiwaneses, que están en una isla ridículamente pequeña? En fin, esto ha hecho que cunda la preocupación en lugares como Corea del Sur y Japón, donde descuentan, en principio, la protección estadounidense. Pero deberían empezar a dejar de descontarla, porque informaba el otro día el Wall Street Journal que había pedido Trump a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, que acaba de llegar, por cierto, que moderase sus declaraciones sobre Taiwán, ya que no quieren que eso enturbie el descongelamiento de las relaciones con China.
Este asunto ha supuesto todo un escándalo en Japón. Días antes hubo un rifirrafe diplomático entre Japón y China, pues a raíz de unas declaraciones de Takaichi en las que decía que en el caso de un bloqueo, una invasión china de Taiwán, Japón acudiría en su ayuda. El gobierno chino reaccionó con furia, pidió a sus ciudadanos que evitasen viajar a Japón, canceló eventos culturales conjuntos, en fin, hubo hasta una protesta en la ONU. Takaichi, claro, no pensaba que aquello fuese a llegar tan lejos y que se llevaría una reprimenda del presidente de Estados Unidos. Hasta el momento los primeros ministros de Japón siempre han tratado el asunto de Taiwán como lo hacía Estados Unidos, defendiendo la independencia de la isla. Pero claro, había algo que Takaichi se había perdido, que era el cambio de parecer de Trump, tanto en Europa como en Extremo Oriente. Es decir, anteponer el acuerdo inmediato sobre la política a largo plazo. La hegemonía de los Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial se sustenta en elementos bien conocidos como su poderío económico, el privilegio del dólar y férreas alianzas internacionales con aliados muy fiables como pues, las que tienen con los europeos, con los japoneses o con los australianos. Si eso se debilita, uno de los pilares de su hegemonía se viene abajo. Esa tupida red de alianzas ha costado décadas construirla. Se basa esencialmente en la confianza de que el otro aliado responderá y se alineará en lo fundamental con su socio. Eso es lo que parece que está en duda ahora a raíz del plan ucraniano. Una vez rota la confianza, cuesta mucho reconstruirla, si es que se consigue reconstruir. Pero a este Trump 2.0 el tiempo parece que le importa y está dispuesto a hacer experimentos que ni se le pasaron por la cabeza en su primer mandato. Debería tener en cuenta que muchos experimentos salen tan rematadamente mal que luego ya no hay vuelta atrás. Mi último libro se titula Contra el pesimismo. A pesar de que con ese título pueda parecer otra cosa, se trata de un libro de historia, en el que analizo 5 miedos muy comunes en nuestro tiempo y que están amargando la existencia a mucha gente. Trato de poner en perspectiva el sorprendente avance de las sociedades humanas a lo largo de los últimos siglos hasta llegar a nuestro mundo, que es, sin duda, y ciñéndose a los datos, el mejor que nuestra especie ha conocido hasta la fecha. Explico también por qué Occidente, en lugar de decaer y aproximarse a su final, se encuentra en su mejor momento. Analizo la política de las identidades, un jarabe muy tóxico que envenena la convivencia, pero que inexplicablemente despierta un gran atractivo entre mucha gente. Abordo el problema del presentismo, un error de raíz que imposibilita nuestra comprensión del pasado y que además nos provoca desesperanza, nos obliga a culpabilizarnos o lo que es peor aún, suscita un falso orgullo preñado de resentimiento. Para terminar, y ya en clave puramente hispana, realizo un examen pormenorizado sobre el supuesto excepcionalismo hispano. Les adelanto la conclusión: no existe y nunca existió. Detrás de estos 5 miedos está la política y los activistas que las sirven. El miedo es una herramienta muy poderosa de control social y una forma inmejorable de conquistar el poder y retenerlo. Es bueno conocer la maniobra y poder neutralizarla con hechos contantes y sonantes. El libro lo publica la editorial HarperCollins y se puede encontrar en cualquier librería, también en edición digital y en audiolibro, un audiolibro que me encargué personalmente yo de grabar. Parece además que está gustando mucho, porque ha empalmado varias semanas entre los más vendidos en Amazon. Toma nota, contra el pesimismo, y que los cenizos no lo tengan tan fácil. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jorge, que nos habla del tema con el que terminábamos ayer, el de la financiación de los partidos políticos. Hola, buenos días, Fernando. Soy Jorge, alguna vez he contribuido a la Contracrónica y quería hacerlo esta vez en relación a la cuestión de la financiación de los partidos políticos de la que has hablado en la Contracrónica de este martes. Y es que has hablado de 4 formas de financiación, pero creo que cabría hablar o añadir una quinta que cada día tiene más relevancia. Y es que son las contribuciones obligatorias de los cargos públicos, que son perfectamente legales y la mayoría de los estatutos de los partidos políticos lo prevén. Y es que todos aquellos miembros del partido que son designados para un cargo público se ven obligados a aportar un porcentaje del salario público percibido. Y eso establecen los estatutos. Lo cual se habla poco y me parece una auténtica barbaridad, pues genera un incentivo perverso de crear nuevos cargos públicos, de
darlos obviamente a amigos, a pertenecientes al partido y además, para mayor abundamiento, en nutrirlos de muy cuantiosos salarios. Si no me equivoco, a día de hoy salieron unos cuantos datos, aunque es difícil siempre recabarlos, por mucho que las cuentas de los partidos políticos estén auditadas por el Tribunal de Cuentas, no siempre lo están con el detalle que sería deseable. Si no me equivoco, se publicaron hace unos meses datos al respecto y sin duda el PSOE, seguido lógicamente por el PP, era el que percibía más y por esta vía. Y además se había producido un incremento muy notable en estos últimos años, porque los estatutos del PSOE habían aumentado la contribución obligatoria, pero es que además el número de cargos públicos se había también multiplicado. Entonces creo que es otro de esos elefantes en la habitación de los que no se habla y tiene, creo, unos efectos perversos en toda la configuración de la función pública de nuestro Estado. Nada, únicamente quería añadir esta pequeña y breve nota. Y nada, muchas gracias por tu trabajo, Fernando. Pues sí, Jorge, tienes razón. Esa sería la quinta, aunque en principio, es decir, la quinta vía de financiación legal de partidos políticos, aunque en principio no está contemplada como tal, pero vamos, que es fundamental para los partidos políticos. Bueno, a escala municipal es importantísima, porque a los concejales, como hay muchos, claro, les meten unos sablazos de cuidado en la nómina. Les detraen parte del sueldo, que pueden ser, pues qué sé yo, 100, 200, 300 euros mensuales en función de su salario, que van directos al partido. Para este tipo de gente, claro, no es mal acuerdo, ya que en política se gana bastante. Un concejal de una ciudad de tamaño medio se planta en 60 o 70 mil euros anuales sin esforzarse demasiado. Si es una ciudad grande, tipo Madrid o Barcelona, los salarios son todavía más altos. La mayor parte de estos concejales no conseguirían ni en broma ganar lo mismo en el sector privado. Así que no les parece mal ese acuerdo, ¿no? Eso de entregar 100 o 200 euros todos los meses a cambio de quedarse con el resto. En esta misma línea, no sé si lo recordáis, iba Podemos hace 10 años, cuando anunció en aquel momento que ninguno de sus cargos públicos, pues desde los eurodiputados hasta los concejales, pasando por diputados autonómicos o nacionales, podría ganar más que era el triple del salario mínimo interprofesional. El excedente tenía que donarse obligatoriamente al partido. Esto empezaron bien, pero en cuanto tuvieron suficientes cargos en municipios y comunidades autónomas, pues ya comenzaron las rebeliones internas, ya que claro, muchos veían el sueldo total y no les apetecía entregar una cantidad tan grande al partido. Decían, bueno, yo no he visto tanto dinero junto en la vida, así que aprovecho porque tengo 4 años, ¿no? Total, que pronto se olvidaron de aquello. Una cosa es que te pidan 100 o 200 euros sobre un sueldo de, no lo sé, 60.000 al año, y otra cosa es que te pidan la mitad o más del salario. En ese caso, claro, ya no es tan buen negocio dedicarse a la política. Como los partidos saben que hay tanta demanda de empleo en política, porque se gana bastante, pues si no se trabaja mucho, pues por no decir que en algunos lugares no se trabaja nada, pues pueden exigir a sus cargos ese dinero. Esto es perfectamente legal, eso sí, siempre y cuando, como es lógico, sea transparente. Estas donaciones de cargos públicos y militantes derivan porque no solo se lo quitan a los concejales, también a asesores, etcétera, todo el que le haya colocado el partido ahí. Esto deriva en ocasiones en lo que se conoce como pitufeo, que no es más que blanqueo de capitales. La gente del partido lo que hace es que ingresan cantidades pequeñas, pues siempre por debajo de los 3.000 euros, para que no salte en la cuenta del partido. Todo, por supuesto, disfrazándolo de donaciones. Pero en este caso el dinero no viene de su bolsillo. Es blanqueo, es decir, viene de comisiones, sobornos, de otras donaciones en negro. Y eso sí es ilegal. Pero claro, si lo haces directamente desde tu salario, pues como si quieres donar el sueldo completo, ese ya es tu problema. Pero vamos, que es una cosa bastante habitual lo de sablear a los cargos públicos y la gente que vive de las instituciones, sablearlos para mantener el partido. Y esta gente, por cierto, a ver, no diré que está encantada, pero que hacen cálculos y dicen lo que me cuesta, lo que tengo que pagar. Algunos lo llaman, entre comillas, el impuesto revolucionario. Bueno, me sigue compensando porque yo en el sector privado ganaba 27.000 y que gano 60, así que puedo tranquilamente dar estos 200 euros al partido. Bien, vamos ahora con Pedro, que es un venezolano que vive en Barcelona, que nos habla del régimen chavista visto desde abajo. Estimado Fernando, un saludo de Barcelona, soy Pedro, nuevamente por aquí saludándote y agradeciéndote el trabajo en la contrarréplica. Mira, asumo yo, o estoy quizás asumiendo equivocadamente que esta semana harás algún programa sobre los hechos que ocurren en Venezuela, el cerco aparente de la administración Trump sobre el chavismo.
encarnador en Nicolás Maduro. Como muchos venezolanos en el exilio, bueno, ya no podría decir en el exilio, realmente que estamos fuera, deseamos una solución mágica, un golpe de gracia que acabe con esta pesadilla revolucionaria, ¿no? Sobre todo los que tenemos familia allí, mis padres, por ejemplo, que siguen allí. Ahora bien, basta con la acción americana para que se acabe. Yo te voy a contar simplemente un poco de mi historia, ¿no? ¿Qué hago yo con mi tía, que es una chavista radical, que en la actualidad simplemente dice, obviamente enemistada con parte de la familia, que ella cogerá un fusil y empezará a matar traidores, ¿no? O qué hago con su hermana, también mi tía, que cuando una prima se fue a Estados Unidos, fue con su círculo bolivariano a decomisarle todas las cosas que le había regalado la revolución. No sé qué le ha regalado a mi prima, pero mi prima ahora vive en los Estados Unidos y prefiere estar ilegal allí, perseguida, que regresar con sus hijos a Venezuela. ¿O qué ocurre con la multiplicidad de mafias? Yo creo que lo que la mayoría de las personas falla en comprender en Venezuela no es que nuestros militares sean unos cobardes, unos corruptos o unos desgraciados simplemente, sino el control de mafias distintas armadas que tenemos en el país, ¿no? Para que mis padres puedan conseguir gas, tienen que hablar con el teniente de turno que se encarga de la zona que les surte gas a ellos. Yo no sé si ese teniente va a estar dispuesto a perder el dinero que gana de la explotación del poco gas que hay, ¿no? Para aquellos que están dispuestos a darle 30, $40 extra por una bombona de butano. No lo sé si ellos están dispuestos a hacer esto. O qué vamos a hacer con los que controlan las carreteras por donde pasan los camiones que siempre tienen que dejar una mordida para poder llevar productos de una ciudad a otra. No sé si lo sabes, pero Venezuela es tan cara como Madrid o Barcelona, con un poder adquisitivo menor. Yo no sé qué va a ocurrir con mi tío, el de Puerto Ordaz, que está en la zona cercana a donde se extrae el oro y en donde cada comerciante tiene que pagar una vacuna a las mafias extractivas de los minerales. O qué va a pasar con las empresas chinas y rusas a las que se les ha dado carta blanca para extraer todo este tipo de riquezas naturales en el arco minero del Orinoco. Es decir, fantaseamos con un cambio, pero el chavismo destruyó toda la sociedad. No hay nada que no esté lleno de mafia, no hay un sitio donde el miedo a los grupúsculos poderosos no se haya enraizado. Y quizás la idea de una transición a la democracia pase primero por una solución que implique qué vamos a hacer con todos los grupos armados que existen alrededor del país, armados o militares. Quizás a un militar le puedas dejar un poco de poder, quizás a un militar le puedas dar un poco de dinero, pero es que las bandas delincuenciales, por ejemplo, no sé cómo van a ser, o los garimpeiros del Amazonas, no sé cómo van a ser. La verdad es que deseo, como muchos, que el chavismo caiga, pero siempre tendré en mi cabeza la dificultad que va a ser retomar la democracia en Venezuela. Y sé que una intervención americana no lo va a solucionar. La quiero, deseo que haya un cambio, que Maduro vaya tras las rejas o al exilio, me da igual. Pero bueno, era solamente esta reflexión. Esperando, por supuesto, que esta semana trates el tema venezolano. Un abrazo. El tema venezolano lo traté ayer y, en fin, ya tendrá que esperar esto a la próxima semana porque mañana estaré en Barcelona y no podré hacer contracrónica. Pero vamos, como bien sabes, pocos temas me gustan más que el de Venezuela. Y esto es así desde que empecé el programa. De todos los países de Hispanoamérica, del que más he hablado, desde que empecé a hacer la contra, vamos, sin duda es Venezuela. También es verdad que es porque en el que más, los últimos 10 años, porque este programa cumplirá 10 años dentro de un mes, a finales de enero del año próximo, pues los últimos 10 años han sido especialmente duros para Venezuela. Respecto a lo que comentas, a ver, el chavismo va mucho más allá
de una élite privilegiada que maneja el país a su antojo. El chavismo, como dictadura total que es, ha devastado la sociedad, ha imposibilitado la convivencia, ha llenado el país de grupos violentos que se encargan del control social. Estamos hablando de un país muy grande, de 1 millón de kilómetros cuadrados, con una geografía accidentada y compleja, y por lo tanto difícil de controlar por completo desde el centro. Como bien nos comenta Pedro, en el caso de que otro gobierno llegase para sustituir al de Maduro, no bastaría con que un nuevo inquilino o inquilina en el Palacio de Miraflores llegase y se pusiese a gobernar, porque es que el chavismo va mucho más allá. El chavismo es el control del ejército y su sometimiento a las directrices de esa élite. Y para eso se han generado todo tipo de incentivos y desincentivos. Uno de los incentivos, como bien sabemos, es el tráfico de drogas. Dentro del ejército, estoy hablando. Especialmente los oficiales, claro está. El famoso cártel de los soles. El chavismo es un sistema socioeconómico en el que la corrupción, que empieza arriba, se expande por toda la sociedad como una mancha de aceite. El chavismo, como dictadura socialista que es, que ha arrebatado a los venezolanos la posibilidad de prosperar individualmente, es un sistema de extorsión sistemática por parte del más fuerte. En el chavismo, como en el castrismo o en la antigua Unión Soviética, nadie se fía de nadie. Todo eso y mucho más, todo malo por supuesto, todo eso es el chavismo. Vamos, que llevará años, muchos años deschavizar Venezuela. Para eso hará falta, entre otras cosas, desarmar el país, como bien apuntas, y fortalecer el sistema de justicia. Eso al menos devolverá la confianza a los venezolanos y les dará seguridad. Sin esta última es que no se puede construir una democracia. Bien, vamos ahora con Jaime, que está en Israel, que nos habla de cómo está funcionando el proceso este de paz que empezó hace cosa de un mes. Buenas, Fernando y Contraescuchas. Soy Jaime desde Israel, Contraescucha habitual. Y bueno, quería tocar un tema que bueno, ha salido un poco, bueno, no está presente últimamente en los titulares, ¿no? Pero es el proceso de pacificación, ¿no? Que está en marcha aquí en Oriente Próximo y que bueno, de momento se está viendo como un alto el fuego relativamente respetado y bueno, también se han cumplido algunos otros puntos del plan de Trump, ¿no? Relacionados con el tema de la devolución de rehenes y presos por parte de cada uno y, y bueno, otros puntos que van relacionados más con las condiciones de los palestinos dentro de Gaza, ¿no? Ayuda humanitaria y otro tipo de condiciones también. Eh, el problema bueno, que se está empezando a ver, ¿no? Es que bueno, según el plan este de los 20 puntos, pues una fuerza internacional de estabilización tiene que entrar a la franja para bueno, salvaguardar la ley y el orden y para eh, colaborar con que jamás deponga las armas. Jamás ha declarado que no va a deponer las armas y que cualquier fuerza extranjera, ya sea, aunque sea musulmana y hable árabe, va a ser considerada como una fuerza invasora y va a ser tratada como tal, con resistencia. Entonces, bueno, básicamente creo que eso puede hacer que nadie quiera realmente entrar, ¿no? O sea, si hay países, ¿no? que han mostrado interés y disposición para colaborar, ¿no? Bueno, entre ellos están pues Egipto, Indonesia, Arabia Saudita, también Turquía y Qatar. Estos dos últimos, bueno, Israel no los considera viables, ya que han sido, bueno, dos países que han estado colaborando y apoyando a Hamas, ¿no? Entonces Israel considera que es un conflicto de intereses y no los quiere al otro lado de la valla o de la frontera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Que no parece como algo que pueda ser viable para ningún país realmente, ¿no? Entrar y estar en conflicto con Hamas, porque, bueno, controlan la franja, tienen sus túneles, están armados y si los van a
si los van a atacar, pues puede ser una pesadilla, ¿no? para cualquiera. Así que bueno, no sé, me gustaría saber cómo lo ves tú, si crees que hay alguna manera de hacerlo viable y bueno, qué opinión tienes en general, ¿no? de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir. Nada, muchas gracias por el programa y un saludo. Por lo que tengo leído, el proceso ha avanzado en el último mes, pero se encuentra en una fase frágil y de alto riesgo. Bien, esto viene marcado, ya sabemos, por el armisticio que se declaró a principios de octubre, creo que fue el día 10 de octubre, y que se mantiene de forma un tanto precaria, con algunas violaciones que amenazan su estabilidad. La fase 1 en principio ya está casi concluida, con la liberación de los rehenes israelíes, la devolución de los restos de los fallecidos, solo faltan 2. También se ha realizado el intercambio de los presos palestinos y se ha producido un retiro parcial del ejército israelí. Ha podido, por supuesto, entrar ayuda humanitaria, lo cual pues ha mejorado sensiblemente las condiciones de la vida dentro de la franja. A mediados de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU resolvió que se pasase ya a la siguiente fase, creando una junta de paz, esta que iba a estar presidida por Trump, que supervisará la reconstrucción de la franja y la entrada de ayuda humanitaria. Esta junta de paz tendrá que transferir el control a una autoridad palestina reformada, llegado el momento. Pero ese momento aún no se conoce. Esta fase incluye también el desarme total de Hamás, el retiro completo del ejército de Israel y el establecimiento de un gobierno tecnocrático y dedicado solo a cuestiones del día a día, pero sin apolítico, en Gaza. Todo, por supuesto, con el concurso de una fuerza internacional de paz que será la encargada de la seguridad. Por ahora, esa fase no ha entrado en funcionamiento, porque, como bien nos han dicho, lo que queda de Hamás se niega a desarmarse y mientras no se desarmen, pues el ejército de Israel no se marchará de ahí. Entre tanto, pues ambas partes han denunciado algunas violaciones. Los palestinos acusan a Israel de haber seguido con operaciones militares. Israel acusa a los palestinos de no haberles devuelto un par de cadáveres y de entrar más allá de la línea amarilla, que es una demarcación tras la cual se retiraron las tropas israelíes. Bueno, esta es la razón por la cual no podemos hablar de paz, sino de una tregua, por ahora, una tregua que está siendo especialmente larga, pero que aún no se ha transformado en un acuerdo de paz definitivo. Bien, vamos a acabar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de Maduro. Si el chavismo sobrevivió al carismático Hugo, con más razón lo haría al vulgar Nicolás. El cerco ahoga a los titiriteros que sujetan los hilos de las manos de Nicolás, pero de lo que se trata es de darles una salida para vergüenza de todos e injusticia sangrante, o meterse en un avispero donde la única certeza es el dolor. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 3 de diciembre. Mañana será 4, pero no habrá contracrónica, porque como os decía antes, me tengo que ir a Barcelona. Tengo que ir a la entrega de premios, de los premios iVoox, estos premios de la audiencia que entiendo que muchos de vosotros pues votasteis el mes pasado. Esto se hizo en noviembre. En fin, espero que o la contracrónica o la contrahistoria pues tengan premio. No lo sé, cruzo los dedos para a ver si le toca este año la contrahistoria, porque los últimos 5 años se lo han dado a la contracrónica. No estaría de más que la contrahistoria, un espacio al que ya sabéis que le dedico mucho tiempo y muchas ganas, pues algún año se lleve este premio. Bueno, lo que sea, os mantendré debidamente informados y si me recompensáis de nuevo con el premio, porque esto lo dan los contraescuchas, pues os daré las gracias a través de vídeo, audio y lo que haga falta. Bien, para el jueves ya estaré de vuelta, entonces podré preparar la contrahistoria. Así que nos volvemos a escuchar ahí, en la contrahistoria.